Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, a su mirador de la economía política. Hoy abordamos precisamente uno de los temas que forman el corazón de cualquier economía política moderna y tal vez también de las antiguas. Y están con nosotros para comenzar a desenredar los nudos de las muchas reformas que hemos encarado en materia laboral. Luis Emilio Jiménez Cacho, Saúl Escobar, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación, y Enrique Provencio, como se ha vuelto costumbre. Gracias, Enrique. Gracias. ¿Por qué no empezamos contigo, Enrique? Estaba yo haciendo las cuentas, oyéndolos. 2012, reforma del trabajo para flexibilizarlo. 2017, reforma para cumplir con los compromisos para llegar al Trans-Pacific Partnership. 2019, reforma laboral a fondo, no solo la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, sino la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Infonavit, la Ley del Seguro Social, entre otras. ¿De qué se trata? ¿Estamos en revuelta proletaria? Y buscamos, como decía don Venustiano Carranza, darle cauce a la lucha de clases, o más bien estamos sufriendo una imposición tras otra imposición proveniente del factor externo, como lo llamaba don Pablo González Casanova, cuando estudiaba los factores que impedían o auspiciaban la democracia en México. Gracias, Rolando. Creo que se trata de una reforma, no una reforma más. Dicen algunos expertos, quizá la reforma laboral más importante de muchas décadas, en la que confluyen varias capas o varios procesos. Hay en efecto en esta reforma el reflejo de los tratados internacionales comerciales de México, no solamente del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, sino también del proceso del Transpacífico. Como bien dices, la reforma constitucional que se publicó a principios de febrero de 2017 estaba concretando algunos cambios en materia laboral que habían surgido en la negociación de aquel Tratado de Libre Comercio, el Transpacífico. Y ahora también están presentes los efectos directos de la renegociación del TLC, del Tratado de Libre Comercio, en el nuevo tratado, el TEMEC, como se le ha abreviado. Eso por un lado. Por otro lado, también está la continuación o la continuidad de un proceso de reformas laborales en México, pero con una gran diferencia. Esta reforma no es una reforma enfocada desde la flexibilización del trabajo, que era como el eje de las reformas iniciadas hace ya 2 periodos de gobierno, sino que es una reforma centrada en el cumplimiento de tratados y acuerdos y declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, que se centran en la justicia laboral, en la autonomía y la independencia sindical, como también está dicho en el anexo 23 del nuevo tratado con México, con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. ¿Pero quién postulaba? ¿Quién propugnaba por una reforma de esta naturaleza? Aparte de los extraños o no extraños compromisos firmados por nuestros negociadores en los diferentes tratados, o bien la convicción del presidente Peña de hacer honor a algún tipo de compromiso con el presidente saliente Felipe Calderón y hacerle su reforma flexilaboral. Saúl Escobar. Bueno, tiene un antecedente desde la izquierda, desde los movimientos progresistas, desde los sindicatos independientes, que desde hace 20 años propusieron, yo participé en ese proyecto, una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tenía que ver precisamente con profundizar la democracia sindical, la libertad sindical y crear un esquema de justicia laboral también distinto. No es exactamente lo que se está discutiendo, pero es un antecedente interesante. Debo decir que este proyecto fue iniciado, como se dice, en la Cámara de Diputados 2 o 3 veces, no tuvo eco, no tuvo respuesta, porque ni el gobierno
en ese entonces el PAN, después el PRI, le hicieron el menor caso, no estaban interesados, las organizaciones empresariales desde luego no estaban de acuerdo, y los sindicatos, digamos, oficiales o históricos, o hoy representados por la CTM, la CROC, etcétera, pues tampoco le hicieron ningún caso. Entonces quedó como un documento casi testimonial, pero estaba respaldado por un amplio grupo de sindicatos independientes, de académicos, de abogados laboralistas democráticos, y ahí está ese antecedente, que es un antecedente teórico, ideológico, político de lo que hoy se está discutiendo. Pero desde luego la situación cambió radicalmente y lo que antes era casi marginal o puramente testimonial, pues se convirtió hoy en una tendencia dominante, hegemónica, porque yo creo que hay que decir que la globalización neoliberal entró en crisis. Entonces, producto de esta crisis es la presidencia de Donald Trump y el malestar que hay en amplios sectores de la clase obrera de Estados Unidos y Canadá de que México se considera un país que atrae inversiones extranjeras y empresas. El dumping social. A partir de un control de los sindicatos que se traduce en bajos salarios y muy pobres condiciones de trabajo. Luis Emilio Jiménez Cacho, de cualquier manera no deja de parecer una paradoja. La reforma encabezada, promovida por los sindicatos, las grandes centrales de trabajadores de los Estados Unidos de América, también reclamada por el gobierno del presidente Trump, que no tiene mucho de obrerista, y desde luego por la señora Pelosi, que vino a recordarnos aquí hace unos días, bueno, de que habíamos quedado en algo y que si no lo cumplíamos ellos no iban a cumplir. Así es, yo creo que parece una gran paradoja, ¿no? Pero al final... O el mundo se comenzó a girar al revés, como sugiere Saúl. Sí, es que pasan dos cosas. Tienes por una parte la dinámica por la cual llega Trump a gobernar, ¿sí? Y en la que él juega un papel de protector de los trabajadores, ¿sí? Y eso coincide paradójicamente con los sindicatos norteamericanos que están más bien en la vertiente demócrata, que han venido haciendo la crítica, digamos, de los incentivos que genera la modalidad de negociación de libre comercio. Y entonces lo que están haciendo los sindicatos es presionar para buscar fórmulas en las cuales, según ellos, el libre comercio sea un incentivo para la mejora de las condiciones laborales en todo el mundo. Y hablan exactamente de ese tema, el dumping social. Y entonces es una paradoja que lo que plantean los sindicatos en los Estados Unidos y acepta el gobierno mexicano en la negociación del TLC, coincide con los planteamientos centrales de lo que venían haciendo los sindicatos y los laboralistas de independientes en México en torno a un tema, que es el derecho colectivo y el sistema de los sindicatos entendido como un sistema de control político, que heredamos desde los tiempos de la hegemonía del PRI. Y ese sistema combina dos cosas, la política laboral, pero por otra parte el sistema de justicia laboral. Y esos dos puntos son los que entran a discutirse y modifican radicalmente las bases de lo que era el sistema de control de los sindicatos. Enrique Provencio. Y hay una cuarta capa, por si fuera poco. Tenemos la de la dimensión externa, la que acaban de resumir, la del propio proceso del sindicalismo mexicano, la de la reforma laboral que ya llevaba años procesándose, y entra la cuarta, el cambio del poder, porque con el cambio de poder y el triunfo del presidente López Obrador en 2018, definitivamente cambia la relación de poderes con las grandes centrales oficialistas que ahora reclaman también su postura en la reforma laboral. Pero definitivamente estamos también ante una expresión del cambio de poderes en el mundo del trabajo. Y esa cuarta capa no es anecdótica. Tiene también mucha importancia en la manera en la que se ha estado procesando esta reforma laboral, que ya para mediados de abril se estaba dictaminando y que a estas alturas probablemente ya haya pasado por el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Y dónde está la oposición?
Saúl tiene en eso una experiencia directa porque estuvo en los foros de discusión que se realizaron en la Cámara de Diputados. Yo le dejaría la palabra. Dicen que Jean-Paul Sartre, filósofo de la destrucción, diría Díaz Ordaz, dijo alguna vez, para que haya lucha de clases se necesitan dos elementos, que haya clases y que luchen. ¿Y dónde detectamos la lucha de clases aquí? En porque parece un gran momento. Así es. Sí. Donde confluyen todo, la sociedad, el mundo, el proletariado internacional, la reacción internacional. Es una coyuntura histórica muy excepcional que quizás no volvamos a ver en mucho tiempo. Son cosas que se dan en la historia de vez en cuando, pero se está dando, es una realidad. Y ahí, digamos, las clases, la lucha de clases está manifestada de manera a veces muy sorda, muy imperceptible, porque precisamente no hay un sindicalismo independiente fuerte. El sindicalismo independiente que hay, pues es visible, actúa, se manifiesta, pero es relativamente débil en función pues, del control sindical que ha prevalecido durante tantas décadas. No, y si se compara con el tamaño de la fuerza de trabajo existente en México. Claro. ¿No? Pero a veces se manifiesta. Una de esas manifestaciones últimas ha sido las huelgas en Matamoros, que es una manifestación de descontento obrero y ahí sí de lucha de clases. Porque claro, en las maquiladoras es uno de los sectores más vulnerables desde el punto de vista de la relación obrero-patronal, pues porque la maquila se presta mucho a una sobreexplotación del trabajo, por el tipo de empresa que es. Poco valor agregado, las empresas se van y vienen cuando quieren, tienen ciertas protecciones oficiales a través del programa IMEX, y de tal manera que los patrones estaban acostumbrados a que los obreros de la maquila pues no protestaran y hubiera una paz laboral, que yo creo que era una paz laboral, como en muchos otros sectores, muy ficticia. En realidad hay un gran malestar que a veces se manifiesta de manera espontánea, no por los cauces legales o no por los cauces institucionales, porque no tiene cómo hacerlo, porque no hay sindicatos representativos. Entonces se manifiesta a veces en irrupciones que pueden parecer desordenadas, atrabancadas. Lo que se llamaba en la tradición laboralista las huelgas locas, ¿no? O huelgas de hecho. O huelgas de hecho. Vamos a una pausa y acción continuamos. directa. Luis Emilio Jiménez Cacho, muchos factores en juego, muchos cambios en el mundo que nos obligan a tratar de adaptarnos a esos cambios del mundo, no de una manera pasiva y resignada, sino proactiva. ¿Y qué dice eso que tú has estudiado por mucho tiempo y ahora estás estudiando de nuevo? ¿Qué dice la patronal? Eso que así se llamaba, ¿no? La patronal. A ver, yo creo que los empresarios están viviendo también una paradoja, ¿no? Porque los empresarios fueron los principales promotores del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que hoy les manda un mensaje contradictorio con la fórmula que habían utilizado los empresarios para adaptarse al libre comercio, y que fue básicamente respaldar hacia el gobierno, respaldar una política de bajos salarios, que era útil para la competencia en el libre comercio, pero evidentemente útil para las ganancias y los rendimientos empresariales en el país. Y se desarrolló en los últimos 35 años un sistema muy fuerte para evitar la negociación del contrato colectivo. Y lo que está haciendo este planteamiento de reforma es restaurar la posibilidad de que los trabajadores negocien los contratos colectivos. Y bueno, eso va a tener un impacto muy fuerte en la cultura empresarial, que se acostumbró a que no haya bilateralidad, y se acostumbró a conseguir un sindicato a modo, a través de un despacho de abogados que le consigue el dirigente a modo y con una igualita mensual. Eso es lo que llamaban los Los contratos de protección. Sí. ¿Qué tan generalizada es esa práctica? Pues mira, es muy complicado porque hay poca información, pero quienes han estudiado esto dicen que el 90% de los contratos registrados son contratos de protección, ¿sí? Y que se revisan. Yo en algún momento hice un estudio
cuando la Junta Local de la Ciudad de México, del DF entonces, publicó los registros de contratos colectivos, y efectivamente tú te encontrabas que la inmensa mayoría de los contratos colectivos contenían solamente los mínimos de ley en materia de salarios, percepciones, y se revisaban cada año automáticamente, con puros sindicatos pequeñitos, ¿sí? Sindicatos de 20, 25 trabajadores, cada uno por empresa, y fragmentados. Te podías encontrar, por ejemplo, 35 sindicatos en los Oxxos, diferentes y con distintos contratos colectivos. O sea, un mecanismo para aniquilar la posibilidad de negociación colectiva. Creo que esta reforma va a abrir las condiciones para que eso cambie. Depende mucho también de que haya un movimiento sindical vigoroso, pero va a cambiar las condiciones jurídicas para la sobrevivencia de los sindicatos de protección, y en consecuencia le va a plantear a los empresarios la necesidad de fomentar una nueva cultura de la bilateralidad, la negociación, y que implicará entonces llevar a un punto que se abandonó en México, que es la discusión de los salarios en relación con la productividad. Enrique Provencio. Quiero mencionar algunos de los aspectos más importantes que contiene la reforma, que, como dijiste al inicio del programa, es una reforma a varias leyes, ¿no? Y para eso voy a utilizar el resumen que hizo Saúl Escobar en uno de sus artículos recientes en el periódico El Sur. Y son los temas que están en el debate. Primero, hay algo muy importante, la creación de los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial, que por tanto implican la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Y esa es una transformación muy compleja que va a llevar varios años y que va a suponer un gran cambio en los procedimientos de procuración de la justicia laboral. Segundo, la creación de centros, un centro federal y centros en los estados especializados en la solución de conflictos, en la conciliación principalmente, y que va a estar a cargo de un organismo público descentralizado, que ha sido muy discutido, porque como organismo entonces descentralizado no va a estar bajo control de una de las partes. Y después, eso se desglosa en muchos aspectos de la reforma, mecanismos concretos para garantizar la autonomía y la libertad sindical, la transparencia en los sindicatos, asegurarse del ejercicio en concreto del voto libre y secreto de los trabajadores. Hay otros aspectos muy importantes, por ejemplo, el de los derechos del trabajo de los trabajadores domésticos, principalmente las trabajadoras domésticas, la obligación ya incluida desde ahora de la seguridad social, cambios muy importantes en el trabajo agrícola, en los jornaleros agrícolas, para asegurar que se tome en cuenta la antigüedad de los trabajadores agrícolas, entre otros aspectos. Y son temas de una ejecución muy compleja, que va a requerir a partir del 2019 y probablemente hasta el 2023, 2024, una gran transformación de los mecanismos de justicia laboral. En el centro, desde la perspectiva del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio, está el ejercicio pleno de un convenio que México aceptó a fines de los años 40 en la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 189 relativo a la autonomía y la libertad sindical. De ese tamaño puede verse nuestro rezago histórico. En materia de derecho colectivo, como lo llamó Luis Emilio. Saúl, ¿por dónde va a empezar esto? Bueno, yo supongo que burocráticamente hablando hay que crear los tribunales, hay que capacitar a los abogados, a los juzgadores, etcétera, etcétera. Yo creo que la reforma, cuando se apruebe, va a tener tres fases. Una de largo plazo, que va a requerir varios años, algunos dicen 3, otros 4, otros 5 años, que es el cambio en la impartición de justicia laboral de las juntas a los tribunales. Eso no puede ser de manera inmediata.
En primer lugar, porque hay un rezago enorme en las juntas que tiene que resolverse. Y hablan la opinión de 1 millón. Dicen que hay 1 millón de expedientes. Sí. Pero cualquiera que sea la cantidad, la mayor parte de los abogados que yo conozco dicen que esos expedientes tienen que ser resueltos por las actuales juntas, no por los futuros tribunales, porque entonces habría una confusión legal muy complicada. En segundo lugar, porque nunca ha habido jueces laborales en México, no existen. Entonces no puedes cambiar un juez de lo administrativo, de lo penal, Volverlo. y cambiarlo a un juez laboral. Tienes que crear los jueces, tienes que capacitarlos, tienes que enseñarlos, tiene que surgir ese tipo de juzgados. Y luego, pues, crear nuevas instituciones, pues, toma tiempo y recursos, eso va a costar. En segundo lugar está lo que puede ser de corto plazo, que es la creación de los centros de conciliación. Eso se puede hacer rápido, pero el problema es que una vez creados los centros de conciliación hay que nombrar a los directores o a los responsables de esos centros y según el proyecto de ley tiene que nombrarlos el Congreso a partir de una terna que manda el presidente con una mayoría calificada. Ese va a ser un proceso relativamente rápido, pero también va a ser muy importante. Porque una cosa es que la ley exista y otra que se aplique. En este país estamos muy acostumbrados a que las leyes sean muy bonitas, pero no se aplican, no hay realmente una implementación de la ley. Entonces, la implementación de la ley, el que se vuelva una realidad, va a costar trabajo. Y en tercer lugar está cómo regular la democracia, porque la democracia no es algo que se regule sola, sino requiere instituciones, reglas, etcétera, para saber quién es y cómo se determina una mayoría. Bueno, la práctica del recuento se daba en México, ¿no? Se daba en México, pero... Yo la recuerdo muy bien porque en el caso nuestro del sindicalismo universitario académico nos fue como en feria, pero no puedo decir que fue ilegal No era ilegal, pero se quejan mucho de que las reglas no eran parejas, de que era un mecanismo que favorecía a una de las partes. Entonces ahora se trata de un mecanismo completamente distinto, se trata de garantizar que el voto de la mayoría cuente y se cuente, como diríamos. Entonces, en cierto modo, el Centro de Conciliación está pensado como una especie de INE a nivel sindical, como una especie de Instituto Nacional Electoral, pero a nivel sindical, más o menos. Bueno, pero al INE llegamos arrastrándonos, pero porque hubo actores de promoción, de exigencia de cumplimiento de la ley, de respeto a la misma, de modificación. Quienes eran partidos políticos o parte de la opinión pública y parte de este mundo de la sociedad civil organizada. En este mundo que ustedes frecuentan y que me están contando, ¿dónde están estos actores? Porque los patrones están mal acostumbrados, es decir, como que no están dispuestos a adaptarse automáticamente. A ver, ¿Y el mundo y los proletarios? Seguimos buscando la lucha de clases, que se supone que está en el origen del sindicalismo, ¿no? Y la verdad es que en México se aletargó completamente el movimiento sindical y se desgastó a lo largo de los años por la cerrazón que había en el régimen en materia de control sindical. Eso apenas se va a abrir. Yo siento que para que esta reforma pueda dar frutos, hay dos aspectos centrales. Por una parte, lo que ya decía Saúl, que se construyen las instituciones, pero hay que darles recursos. Y si no tienen recursos, no va a funcionar. Y hay una cosa que es muy importante, los sindicatos norteamericanos están cabildeando en los Estados Unidos para decir que si la reforma que haga México no cuenta con las fórmulas de enforcement, de aplicación, ellos van a estar en contra y van a estar presionando a los demócratas. Una parte muy importante, por lo tanto, es la instrumentación y los recursos que se asignen. Y la segunda es si se puede o no reanimar un movimiento sindical más vigoroso
que aproveche, digamos, las nuevos Las nuevas cauces, condiciones. las nuevas condiciones para generar un sindicalismo diferente. Va a llevar mucho tiempo también porque la cultura en esa materia no solamente, digamos, está rezagada, sino que además es muy estrecha en su extensión entre los trabajadores. Es un segmento muy pequeño de trabajadores los que hoy tienen experiencia sindical. Saúl Escobar, estoy terminando este programa, nos ganó el tiempo, pero vamos a seguir nuestra conversación para la siguiente entrega de Observatorio Cotidiano. Termina, por favor, esta Yo creo que primera fase. iniciamos una nueva etapa en la vida del país, una etapa histórica desconocida, pero yo preguntaría, ¿qué sucede si ahora se aplica la ley y en el sindicato petrolero se exige que todos los trabajadores voten por sus representantes sindicales, desde el nivel seccional hasta el nivel de la dirección nacional? ¿Qué va a pasar ahí? Y voto secreto. Y voto secreto y directo y vigilado por la autoridad. Forzoso, no es que si quiero o no quiero, es que así tiene que ser. ¿Qué va a pasar? O en Comisión Federal de Electricidad, donde son cientos de miles de trabajadores. La verdad es que no lo sabemos. A lo mejor los trabajadores votan por los mismos de siempre. A lo mejor deciden cambiar. A lo mejor hay una gran sublevación y hay un cambio radical en las direcciones sindicales. ¿Qué va a pasar en los sindicatos de las automotrices que no tienen ningún antecedente democrático? Bueno, sí, Nissan lo tuvo Bueno, en Cibac, en Volkswagen. Cuernavaca, ¿no? Volkswagen. Sí, pero en Puebla. otras, sí es cierto, tienes razón. O en otras empresas donde la vida sindical ha sido durante muchos años una vida antidemocrática, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también tenemos una sorpresa. Vamos a ver si los trabajadores, ahora que les dicen, tú puedes votar, realmente ejercen de manera consciente e informada su derecho al voto, o esto también va a tardar, mientras los trabajadores empiezan a digerir esta nueva responsabilidad que tienen. ¿Y qué va a pasar en las pequeñas empresas de 50 a 20 trabajadores, donde también hay una obligación de que esto se cumpla? Porque no hay en la ley diferencias entre la pequeña, mediana y gran empresa, todos van a jalar parejo. Entonces es un universo muy heterogéneo, donde claro, yo creo que la autoridad va a fijarse en los casos más difíciles y complicados. Y ahí vamos a ver la respuesta de los trabajadores, que para mí es una respuesta todavía incipiente o difícil de calcular, pero ya hay antecedentes. Tú mencionabas Volkswagen, Ford, está también la experiencia de este nuevo sindicalismo que se está construyendo a través, por ejemplo, del sindicato minero, que podemos decir muchas cosas, pero es un antecedente, es un personaje. Vamos a tomar una pausa un poco larga hasta la siguiente semana, pero vamos a nosotros a seguir nuestra conversación. Muchas gracias. Enrique, gracias. Saúl, Luis Emilio. Gracias a ustedes. Buenas noches.